la parte del martes, I would like to pick up on the part we left off on Tuesday se trata sobre cómo vencer la rebeldía. regarding how to defeat rebellion. Y aprendimos varias cosas, varios puntos. And we learned several things. La importancia de ser humilde. The importance of being humble, La humildad es una herramienta and how being humble is a tool para que nosotros podamos destruir la rebeldía. so that we can destroy rebellion. Para dar un repaso rápido, To just give a quick summary, hablamos sobre siendo humilde con los privilegios que nos da. we talked about being humble with the privileges we're given. Amén, porque cada uno de nosotros tenemos privilegios. Because all of us have privileges. Y acuérdense que los privilegios no son dones, And remember, privileges are not gifts. son dos cosas diferentes. Those are two different things. Un privilegio y un don. A privilege and a gift. Amén. Entonces, un privilegio es estar en alabanza. A privilege is being in the worship team. Ese es un privilegio, no es un don. That's a privilege, not a gift. Un don es profetizar. A gift would be prophesying. Uno que está en alabanza puede profetizar. One that is in the worship can prophesy. Es un don y un privilegio. That is a gift and a privilege. Son dos cosas diferentes. Those are two different things. Ahora, nosotros debemos de ser humildes So then we should be humble con los privilegios que Él nos da. with the privileges we are given. Si tu hermano a Dios le dio un privilegio de poder servir en la iglesia, If your brother has been given a privilege to serve in church, debemos de respetar, we should respect amén, y honrar su puesto. and honor their position. ¿Ok? También aprendimos sobre que nosotros debemos de también respetar los dones de otras personas. We also learned about respecting the gifts of other people. Muchos dicen, es que porque yo no toco la batería igual que Daniela. Many people say, because I don't play the drums like she does. O porque no puedo tocar la nota que hace Or Alex. because I can't play that note that Alex does. O porque yo no puedo ser un buen ujier. Or because I cannot be a good usher. Y uno se está comparando con los demás. And you are comparing yourself with others. Pero porque él sí, porque yo no. How come they can and I can't? Eso, hermanos, trae rebeldía. That brings rebellion. Y lo que debemos de hacer nosotros es ser humildes And what we should do is be humble y honrar los dones de otros. and honor the gifts of others. Y esa persona va a rendir cuentas al Señor. And that person will have to give an account to the Lo Lord. cuide o no lo cuide. If he cares for it, if he didn't. Es esa persona y Dios. It is that between that person and God. Amén. Entonces la humildad trae poder, nos ayuda a destruir la rebeldía. So then being humble helps us defeat rebellion. Hablamos sobre cómo Saúl, We talked about how Saul, el pueblo quería un rey the people wanted a king porque no estaban a gustos. because they were not happy. Necesitaban a un rey. They needed a king. Dios les dio su rey God gives them their king. y después hablaban mal de Saúl. And then they would speak bad about Dice Saul. que mucho pueblo decía, ese que nos va a ayudar. Many people would say, what is he going to do for us? Él está ahí, salió de la nada y va a ser rey. ¿Cómo va a ser rey para He nosotros? came out of nowhere. How will he be our king? Entonces la gente empezaba a criticarlo. So people would criticize him. Primero piden rey y después lo critican. First they ask for a king and then they criticize him. Entonces debemos de respetar. So then we should respect. Saúl perdió su privilegio. Saul lost his privilege. La Biblia dice que Saúl también profetizaba. The Bible says that Saul also prophesied. Pero él profetizaba en medio del pueblo, dice. He prophesied amongst the people. Entonces el privilegio era ser rey So then the privilege was to be a king y la profecía era tener don. and the prophecy was a gift. Pero ninguno de los dos él cuidó. But neither of those did he care for. Dios le ponía una tarea y desobedecía. God would give him a task, but he would disobey it. Dios le decía, destruye esto y él lo abrazaba. God would say, destroy this, and he would embrace it. Entonces, cuando hay desobediencia So then when there is disobedience y uno no respeta los dones que Dios nos ha dado, and one respects the gifts God has given us, va a venir la rebeldía. there will be rebellion. Amén. Amen? Entonces, Saúl no pasó la prueba. So then Saul does not pass the test. Y estoy dando un repaso de lo que hablamos el martes para continuar. This is just a summary of what we talked about on Tuesday. Saúl era escogido y ungido por Dios. Saul was chosen and anointed by God. Saúl era apoyado por parte del pueblo. Saul was supported by part of the people. Él también estaba rodeado de hombres de guerra. He was also surrounded by men of war. El primer ejército que levantó Israel fue Saúl. The first army in Israel was lifted up by Saul.
porque Israel no tenía un ejército. because Israel did not have an army. Cuando venía un enemigo, oh, Abel, tú de la tribu, tú te ves grandote. When a war would come, they would say, you look big, go to war. Agárrate a esos que están ahí, váyanse a pelear. Grab those and go fight. Pero Saúl levantó un ejército, But Saul actually lifted up an army, algo más oficial. something more official. Amén. Amen. Entonces, él tenía un privilegio, So he had a privilege. tenía un don de liderar, He had a gift of leadership. tenía la unción. He had the anointing. Pero cuando Dios le pedía cuentas, But when God would ask him to come to a given account, él no respetaba he would not respect. y perdió ese privilegio. And he lost that privilege. Y le fue dado a otra persona. And it was given to someone else. Amén. Amen. Entonces hay que cuidarlo. So then we should care for it. Ahora, para entrar en la segunda parte de ese tema, To go into the second part of this, vamos a ir al libro de Segundo de Samuel we're going to go to 2 Samuel 15:1. 15:1. Segundo de Samuel 15:1. 2 Samuel 15:1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we pray. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. After this it happened that Absalom provided himself with chariots and horses and 50 men to run before him. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Now Absalom would rise early and stand beside the way to the gate. So it was whenever anyone who had a lawsuit came to the king for a decision that Absalom would say to him, "What city are you from?" And he would say, "Your servant is from such and such a tribe of Israel." Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Then Absalom would say to him, "Look, your case is good and right, but there is no deputy of the king to hear you." Y decía Absalón: quien me pusiera por juez en la tierra, para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Moreover, Absalom would say, "Oh, that I were made a judge in the land, and everyone who had any suit or cause would come to me, and then I would give him justice." Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. And it was so whenever anyone came near to bow down to him that he would put out his hand and take him and kiss him. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. In this manner Absalom acted toward all Israel who came to the king for judgment. So Absalom stole the heart of the men of Israel. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por esta tarde. Lord God, thank you for this evening. Te pido, Señor, que nos des revelación, We ask that you bring revelation, conocimiento, understanding, y que sea hecha tu voluntad en nosotros. and that your will be done in us. Usa mis labios Use my lips para poder dar este to pensamiento be able to give this thought a tu pueblo. to your people. En el nombre de Jesús In the oramos. name of Jesus we pray. Amén. Amen. Y amén. Vemos aquí que ya había pasado lo de Saúl. We see here that what had been of Saul had already passed. Ya aquí Dios ya había como continuado God had continued y había ya levantado a otro rey. and had lifted up another king. Y algo que para poder concentrarnos en lo que es la rebeldía, And to be able to focus on what is rebellion, debemos de saber que la rebeldía we should know that rebellion a veces es usada por is nosotros, sometimes used by us. es por puede ser como por la voluntad de Dios It could be the will of God para tratar con el pueblo. to treat the people. A veces la rebeldía va a venir porque Dios está tratando con nosotros. Sometimes rebellion comes because God has a special way of treating Amén. us. Cuando una persona viene a la iglesia y después se va, When a person comes and then they leave, Dios está tratando con esa God persona. is working with them. Y regresan de nuevo. And they return again. Pero Dios
le gusta tratar con su pueblo, But God likes to work with people porque Él ama a su pueblo. because He loves His people. ¿Cuántos lo saben? How many know ¿Cuántos it? se sienten amados How por many Dios? feel loved by Al tú God? estar aquí en esta iglesia, tú eres amado de Dios, By you being here in this church, you are loved by God. porque por su misericordia Él te trajo, Because by His mercy, He has brought you. y tú eres una perla hermosa para And Dios. you are a precious pearl to Him. Entonces, aquí Absalón So then here Absalom, era el hijo de David, he was the son of David. y David había cometido errores. And David had committed errors. Por lo tanto, como Dios es un Dios justo, Therefore, because God is a just God, Dios tenía que continuar tenía que limpiar lo que estaba malo. God continued to clean what was wrong. Porque acuérdense que desde de la generación de David viene Jesús. Because recall that from the generations of David come Jesus. Entonces Dios tenía que tratar con David y su familia So God had to work with David and his family para poder decir, como para limpiar, in a way to clean, y así pudiera venir nuestro Señor Jesucristo. and in that way our Lord Jesus would be able to come. Ahora, Dios trata con David So then God works with David porque David sufrió persecución. because David had suffered persecution. Saúl lo quería matar a David. Saul wanted to kill David. David fue una persona no muy querida por algunos David was a person not so loved, y había cometido varios pecados. and he had made many sins. Pero algo que lo clasificó a David para ser una perla para Dios But something that made David be classified as a pearl to God es que David lloraba cuando él hacía algo malo. is that David would cry when he would do something that was Es wrong. cuando David lloraba cuando él pecaba. David would cry when he would sin. Y no lloraba por llorar. And he didn't cry just to cry. Él lloraba con arrepentimiento. He would cry out of repentance. Y lo que conquista el corazón de Dios And what conquers God's heart es el que tú te arrepientas. is that you repent. Porque nosotros hemos pecado tanto Because we have sinned so much que incluso cuando Jesús cargaba todos nuestros pecados, that even when Jesus was carrying all of our sins, hasta Jesús se sintió como sin ayuda de parte even de su Padre. Jesus felt helpless. Decía, ¿por qué me has desamparado? He would say, "Why have you forsaken me?" Jesús se sintió, hubo un tiempo, una etapa donde Jesús no tenía ese soporte de su Padre, There was a time there where he did not have that connection with the Father. porque Jesús tenía todo el pecado de Because nosotros. Jesus was carrying all of our sin. Y el pecado y Dios no van juntos. And sin and God do not go together. Pero Dios le dio la victoria a su Hijo, But God gave his son the victory que Él muriera that he would die para que ese pecado fuera enterrado. so that that sin would be buried. Y Él así resucitó y Dios lo exaltó. And he resurrected and God exalted him. Ahora, Dios siempre va a destruir el pecado, God will always destroy sin. va a querer enterrar el pecado He's going to want to bury sin por medio de una herramienta. through a tool. Entonces, la herramienta que Dios usa a veces And the tool that sometimes God uses, es, no voy a decir que la rebeldía es de Dios, no, I'm not going to say that rebellion is of God, sino que la rebeldía a veces viene a nosotros but rebellion sometimes comes to us con el propósito de salir adelante. with the purpose to help us persevere. Ahora, hay personajes en la Biblia que fueron rebeldes, There are people in the Bible that were rebellious, pero Dios los destruyó. but God destroyed them. Entonces, debemos de saber que la rebeldía a veces puede ser para bien o para mal. So then we need to know that rebellion could be for good or for bad. Y aquí Absalón, And here Absalom, acuérdense que Dios estaba tratando con la familia de David. recall that God was working with David's family. Porque si Dios es justo, Because if God is just, Dios tiene que tratar la familia de David con justicia. God is going to treat David's family with justice. Entonces vemos aquí que los hijos de David, So we see here that the children of David, uno era violador, one of them was a rapist, Absalón era un ladrón, Absalom was a thief, porque dice que robaba el corazón de los because it israelitas. says that he would steal the hearts of the men of Israel. Entonces Absalón era una persona, So then Absalom was a person. la Biblia dice que era una persona muy bella, muy fuerte, It says that he was a beautiful, strong person. era un líder, He was a leader. era un príncipe. He was a prince. Pero ¿qué pasó? But what happened? Absalón no respetó el privilegio que él tenía. Absalom did not respect the privilege he had. Él tenía un don de liderar, He had a gift of leadership él tenía el privilegio de ser guapo, and the privilege of being beautiful, pero eso
él no lo respetó. But he didn't respect that. Entonces, seguimos. We continue. Lo que cambió el corazón de Dios What changed the heart of God es que David se arrepintió. is that David would repent. Cuando Saúl lo quería matar When Saul wanted to kill him, y cuando David escuchó que Saúl había muerto, and when David heard that Saul had died, en vez de David estar, sí, lo mataron, ya no voy a ser perseguido. Instead of David rejoicing, saying he's killed and I will not be pursued Dice anymore, que David y con los que estaban con él it says that David and those who were with him, se rompieron las ropas, they tore their garments, lloraron they cried, y ayunaron and they fasted, y estuvieron bien tristes. and they were very sad. Entonces, cuando Dios vio el corazón de David, So then when God sees the heart of David, Dios dijo, yo voy a tratar con David. God says, I will work with you. Yo voy a restaurar su I generación. will restore your generations. Yo voy a restaurar el tabernáculo. I will restore the tabernacle. Yo voy a restaurar mi plan en él. I will restore my plan in him. Entonces, hermano, no es demasiado tarde para que Dios cambie tu So familia. then, brothers, it is not too late for God to change your family. No es demasiado tarde para que Dios trate con tu It familia. is not late for God to work with Queremos your que family. nuestros hijos nos obedezcan, We want our children to obey us, pero debemos de empezar los padres but we should start parents en hacer las cosas bien con el Señor. in doing things right before the Lord. Porque si no hacemos las cosas bien ahorita, Because if we don't do things right now, Dios las va a hacer de otra manera. God will do them in another way. Entonces, Absalón So then Absalom, dice que él cuando venía el pueblo, it says that when the people would come, porque un corazón rebelde because a rebellious heart va a hacer cosas rebeldes. they're going to do rebellious things. Cuando el pueblo venía a él, porque dice la Biblia que él era un hombre muy justo, The Bible says that he was a just man. él le gustaba hacer justicia, He liked to make justice. le gustaba hacer las cosas bien, He liked to do things right. pero en su corazón tenía esa desobediencia But in his heart there was disobedience de quitar a su padre del trono of taking his father from his throne y ponerse él. and placing himself. Cuando la gente venía y le decía, ayúdanos, When the people would come and say, help us, les decía, oye, no hay nadie que los escuche. he would say, look, there's no one to hear you. Como diciendo, mira, mi papá está muy ocupado, ni te va a pelar. Kind of like saying, my father is too busy. He's not even going to pay Ni attention to siquiera, you. ni siquiera digas algo. Don't even tell him. Pero mira, yo sí te puedo escuchar. But look, I would listen to you. Yo sí puedo hacerte justicia. I could do justice for you. Entonces dice que por medio de eso, So through that, él robaba los corazones the del Bible pueblo says he would steal the hearts of the men y los ponía en contra de David. and he would make them go contrary to David. Eso era una rebeldía That was a rebellion. que no lo, porque la Biblia dice que Absalón ya no fue usado, Because the Bible says that Absalom was not used anymore. sino que después Salomón llegó y agarró el trono de su padre. But later on, Solomon does take the throne of David. Entonces Absalón fue rebelde, Absalom was rebellious, pero ya Dios ya no trató con él. but God no longer worked with him. Dios siguió tratando con David, God continued working with David porque el que hacía las cosas bien era David. because he who did things well was El David. que se arrepentía era David. The one who would repent was David. El que lloraba cuando algo estaba mal. The one that would cry when something was wrong. El que lloraba cuando él hacía pecado. The one that would cry when he would sin. Cuando él se sentía mal de haber hecho lo malo. When he felt bad from doing what was wrong. Él, hermano, eso conquista el corazón de Jehová. That conquers the heart of God. Entonces David se considera el hombre que es conforme al corazón de And Jehová. David is considered the man according to God's own heart. Entonces el corazón de Jehová es que tú seas un hombre fiel So then the heart of the Lord is desires that you be a faithful man. y que si haces algo malo And that if you do wrong y te arrepientes, and you repent, Dios puede sanarte. God can heal you. Dios puede liberarte. God can free you. Ven. Entonces, por causa del pecado de David, So then due to the sin in David, se levantó un mal en su casa. an evil arose in his home. Una vez más porque Dios estaba tratando con él. Once again because God was working with him. Entonces, hermanos, cuando te ven a ti pensamientos de ira, So then brothers, when thoughts of anger come to you, pensamientos de mal, thoughts of wrong, de hacer algo sin pensarlo, thoughts of doing things without even thinking, debes
notar que eso es una rebeldía. You should take note that that is a rebellion. Y por lo tanto tú debes decirle, Señor, And therefore you should say, Lord, perdóname forgive me porque yo siento esto, because I feel this, porque yo creo esto en mi because corazón, I believe this in my heart. lo voy a sacar fuera. I will take it out Porque yo sé que tú estás tratando conmigo. because I know you are working with me. El martes hablamos de cómo podemos nosotros notar la rebeldía. Tuesday we talked about how you can spot rebellion. Una persona que no respeta. A person that doesn't respect. Absalón no respetó el don que tenía David. Absalom did not respect the gift that his father had. Entonces, cuando una persona no respeta tu don, So when someone does not respect your gift, se vuelve rebelde. they become rebellious. Cuando una persona no respeta tu privilegio, When a person does not respect your privilege, se vuelve they rebelde. become rebellious. Y ahí es donde tenemos, la Biblia dice que nosotros debemos, que por la sangre del cordero, The Bible says that by the blood of the lamb, nosotros podemos reprenderlo. we can rebuke. Entonces tenemos que usar la sangre del So cordero. then we need to use the blood of the lamb. Entonces ya sabemos So then we know que Dios le gusta tratar con su pueblo. that God likes to work with his people. Ahora, una vez más, Once si hay again, rebeldía en tu casa, if there is rebellion in your home, es porque Dios está tratando en tu it's casa. because God is working in your home. Dios quiere limpiar tu casa. God wants to clean your home. ¿Ok? No pienses que Dios te ha abandonado. Don't think that God has abandoned you. No pienses que si tú eres rebelde y ya el Señor te ha dejado. Don't think I'm rebellious and God has just left me. Ese es tu tiempo para que tú cambies. This is a time for you to change. Tú ya puedes decir, no, estoy siendo rebelde. Hoy es el tiempo de tu You cambio. can now notice, I'm being rebellious, I need to change. No pases, no dejes que pase el tiempo. Don't let time pass by. Haz un cambio nuevo hoy, Make a new change today. porque es lo que conquista el corazón de Dios. Because that is what conquers the Un heart of corazón God. arrepentido. A heart that repents. Amén. Entonces, los privilegios y dones. So then privileges and gifts. Absalón Absalom, no fue humilde. he was not humble. Dios trató con él, God worked with him, pero Dios ya no lo pudo usar. but God could no longer use him. Dios usó a otra persona. God used another person. Ahora, muchos de nosotros tenemos privilegios Many of us have privileges para poder hacer algo para el Señor. to be able to do something for the Lord. ¿A cuánto les gusta hacer algo para el Señor? How many like to do something A for ver, the dilo Lord? conmigo. Yo me gusta hacer cosas grandes para el Say, Señor. I like to do great things for the Lord. Entonces, es un privilegio que tú tienes. It is a privilege that you have. El hecho de poder, hermanos, limpiar la iglesia The fact of being able to clean the church, es un privilegio. that is a privilege. Pero cuando tu corazón dice, But when your heart says, yo lo voy a hacer mejor que el otro hermano. I will do it better than the other brothers. Cuando tu corazón dice, When your heart says, tengo mejor corbata que él. I have a better tie than him. Oh, mira, mi camisa está más planchada que el de Look at el my ujier. shirt, it's ironed better than his. Me voy a poner para que el pastor me ponga. I'm going to place myself here so pastor will place Porque el me. otro ujier no está haciendo nada. Because the other usher is not doing anything. Oh, me voy a poner porque para que Héctor vea que toco bien bonito y para que me ponga a tocar. I'm going to place myself here so Hector can see I play beautifully and will start using me. Cuando tenemos esos When pensamientos, we have those thoughts, hermanos, nosotros empezamos a tener rebeldía. we start to have rebellion. Porque ya no lo hacemos por amor a Dios. Because we're no longer doing it out of love for the Lord. Lo hacemos para nosotros We're levantarnos. doing to exalt ourselves. Para nosotros poder robar un lugar. So that we can steal a spot. Así como Absalón quería robar el lugar de su Like padre. Absalom wanted to steal his father's spot. Amén. Estamos aquí, iglesia. Are we here, church? Ahora, otros personajes con los que Dios trata. So then other characters that God deals with, Jonás. Jonah. Jonás, un hombre rebelde. Jonah was a rebellious man. Y si se dan cuenta, el libro de Jonás estaba bien chiquitito. And if you notice, the book of Jonah is tiny Porque Dios ya no lo volvió a usar. because God didn't use him anymore. Solamente lo usó He only used him en los evangelios in the Gospels para decir las noches que iba a estar Jesús to say the nights that Jesus was going to be en el corazón de la tierra. in the heart of the earth, Que eso representaba los días que Jonás estaba dentro del pez. which represented the days that Jonah had been in the fish. Ahora, Dios trató con Jonás. God worked with Jonah. Ya no lo volvió a usar, He didn't use him anymore, pero Dios usó su testimonio but God used his testimony para poder anunciar al Cristo. to be able to announce Christ. Ahora,
les digo que la rebeldía puede bendecirnos I tell you that rebellion can bless us, o la rebeldía puede or destruirnos. rebellion can destroy us. Si yo voy a ser rebelde, If I'm going to be rebellious, yo tengo que notar y espiar la rebeldía I need to notice and spy out rebellion y decir, esto es rebeldía para mí. and say, this is rebellion to me. Ya no lo voy a hacer. I will no longer do this. Voy a cambiar de pensamiento. I'm going to change my thoughts. Como que mi hijo está siendo un poco rebelde. Oh, my son is being a little rebellious. Como que le está haciendo cosas que no debe ser. He's doing things he shouldn't be doing. Está diciendo cosas que no debe decir. He's saying things he shouldn't be saying. Debemos de empezar, hermanos, a cambiar eso. We need to start changing that, brothers. Y empezar hermanos, a traer a nuestros hijos a los caminos del Señor. And start bringing our children to the path of the Lord. Porque una vez más, la rebeldía nos puede bendecir. Because once again, rebellion can bless us. Nos puede bendecir de la manera que la notamos y It cambiamos. can bless us in the sense that we notice it and No we es que change. sea rebelde, voy a ser rebelde porque el Señor me va a bendecir. No. Not that, oh, I'm rebellious and God's going to bless me. Absalón no notó lo que estaba haciendo. Absalom did not notice what he was doing. Si él lo hubiera notado, If he would have noticed, Dios lo hubiera bendecido God would más. have blessed him more. Entonces Jonás, But Jonah, él fue rebelde, he was rebellious. pero ¿qué pasó en el barco? But what happened on the boat? Yo soy, Oh, it's me. yo soy. It's me. Tíreme. Throw me over. Dios va a hablar conmigo. God will work with me. Y Dios no nada más Dios mandó ángeles y lo trajo y lo puso en la isla. And No. God didn't just send angels to lift him up and put him on an island. Dios trató con él fuerte God worked with him in a very strong way. para estar dentro de un pez To be inside of a fish por 3 días, for 3 days 3 and noches. 3 nights. Si nada más un ratito veo que el olor del atún me If molesta. me with just a smell of tuna, it bothers me. Imagínate si a Jonás le causaba algo de ese olor. Imagine if Jonah was made sick by that smell. Y estar 3 días y 3 noches ahí. And to be 3 days and 3 nights there. Pero Dios trató con él But God worked with him. y fue llevado a la ciudad donde él tenía que And he ir. was taken to the city where he should have been. Aunque Jonás era un enojón, hermano. Even though Jonah was a very angry person. Ay, Dios, yo sabía que tú los ibas a perdonar ni todos modos. Oh, I knew you were going to forgive him anyways. Yo sabía que tú eras un Dios justo y clemente. I knew that you were a just and kind God. Y cuando Dios le hizo una sombra, ay, ¿por qué me la And when destruiste? God had made a shade, then later he said, why did you destroy it? Y yo pienso que por eso Jonás, si uno lee el último capítulo, And that's why I think Jonah, if you read the last chapter, Dios termina hablando God finishes speaking. y Jonás ya no habló nada. And Jonah no longer speaks. Como que de ahí se cerró. Jonásito, ¿sabes qué? Por enojón, bye. It seems like God just put an end to it. Said, Jonah, because you're such an angry person, goodbye. El siguiente libro Next book de la Biblia. of the Bible. Entonces, hermanos, Dios es un Dios clemente. So then God is a kind God. Y si Jonás no respetó el privilegio de Dios de poder sanar a un pueblo, And if Jonah did not respect the privilege of God to be able to heal his people, hermanos, ¿qué vamos a esperar? then what do we expect? Si nosotros no respetamos el don del pastor, If we don't respect the gift of the pastor, si no respetamos el privilegio que Dios le ha dado, if we don't respect the privilege that God has given him, no respetamos el privilegio que Dios le ha dado a nuestros padres if espirituales. we don't respect the privileges that our spiritual fathers have been given, Y jóvenes, si no respetamos el privilegio que a nuestros padres Dios les ha dado, and youth, if we don't respect the privileges that our own parents have been given, porque es un privilegio ser padre, because it is a privilege to be a parent, es un privilegio ser madre. it is a privilege to be a mother. Entonces, padres y madres, So then fathers and mothers, si no cuidamos ese if privilegio, we don't care for that privilege, nuestros hijos puedan ser rebeldes. our children could be rebellious. Y la rebeldía puede destruirnos And completamente. rebellion can destroy us. Entonces, hermanos, cuide el privilegio de ser padre. So then take care of the privilege of being a parent. Busque sabiduría para poder ser un buen padre. Look for wisdom to be able to be a good parent. Joven, es un privilegio ser hijo. Youth, it is a privilege to be a son, a Muchos daughter. hijos ahorita quisieran tener un padre, Many children right now wish to have a parent. pero dependen de organizaciones para que les den comida. But they have to depend on organizations just to feed them. Tu hijo, tú tienes un privilegio. You, son, you have a privilege. Tu hija, tienes un privilegio You, de ser hijo. daughter, you have a privilege. Así es que cuídalo, So then care for it. respétalo, Respect it. ámalo. Love it. Ama ese privilegio, Love that privilege porque a no todos Dios les da. because not everyone has it. Amén. Amen.
Personajes que no recibieron misericordia. Characters that did not receive mercy. Fueron rebeldes. They were rebellious. Dios trató con ellos. God tried to work with them. Dios les hablaba, God would speak to them, pero no obedecieron. but they would not obey. Eran rebeldes. They were rebellious. Dios les hablaba, God would speak, pero no obedecían. but they would not obey. Y no cambiaron. And they would not change. Una de las personas que fueron rebeldes One of the people that was rebellious fue Cam, was Cam, el hijo de Noé. the son of Noah. Cuando hizo cosas ilícitas con Noé. When he did things that were inappropriate with Noah. Entonces Dios dice que por medio de esa rebeldía And God says that through that rebellion, su generación ya no fue restaurada. his generation was no longer restored. Personas, uno de sus hijos fue Cush, One of his sons was Cush, y Cush engendró a Nimrod, and Cush was a father to Nimrod. y Nimrod hizo la torre de Babel And Nimrod made the Tower of Babel, y fue una persona rebelde. and he was a rebellious person. Nunca había un hombre más rebelde como Nimrod There's never been a more rebellious man like Nimrod por causa de su generación. because of his generation. Entonces también engendró a Canaán, He also inherited Canaan, y Canaán fue poseída por Israel and Canaan was then taken over by Israel, y fue destruida por los and it israelitas was destroyed by the Israelites por el pecado de Ham. because of the sin of Ham. Ahora Ham no respetó el privilegio. Ham did not respect the privilege. Imagínense haber salido del arca ya que todo se había secado. Imagine having walked out of the ark after everything is dry. A veces Dios nos da todo, hermanos. Sometimes God gives us everything, Nos brothers. da una vida, He gives us a life. nos da una He familia. gives us a family. Personas que eran estériles, Dios les da hijos. People that could not conceive are given children. Llegan a un nuevo, les da una casa, They're given a home. los cambia de ciudad. He changes them to a different city. Puede hacer que los trae a Estados Unidos. Maybe he brings them even to this country. Les da una buena economía. He gives them a good economy. Pero cuando ven, se ponen rebeldes But when you see, they turn rebellion y no cambian. and they don't change. Entonces, Cam, después que vio, hermanos, el milagro del arca, Cam, after seeing the miracle of the ark, haber mirado que los ángeles saliendo ya del arca, seeing angels come out of the ark, viendo que, hermanos, su padre Noé saliendo vivos, seeing his parents walk out alive, una naturaleza nueva, hecha nueva, a new nature made new, todo nuevo. everything new. Habían pasado el diluvio, The rain had passed, pero todavía en su corazón tenía rebeldía. but in his heart there was still rebellion. Entonces muchas de las personas de hoy, So then many people today, Dios les da, God gives them, pero luego vienen en ellos rebeldía. but then in them is still rebellion. Y eso es lo que yo me pregunto, ¿por qué? And that's why I ask why. ¿Por qué será una persona que Dios lo bendice, Why could it be that a person, God blesses them, Dios les da trabajos God gives them work, y después se van? and then they leave? Algo que estábamos hablando con el pastor ahí en Good News, porque aquí no pasa, amén. Something that we were talking about with the pastor at another church, En because un, it doesn't happen en un here. ministerio allá en Gainesville, It happened in a ministry. les in decía, Gainesville. hermanos, ustedes van a tener una compañía, They would say, brothers, you're going to have a company. van a hacer dinero. You're going to make money. Y el otro domingo ya no regresaban. And the next Sunday they wouldn't come back. Y dijo, ya no regresaron. And I would say, oh, they didn't come back. Entonces, a veces, porque a Dios le gusta bendecir, Because God likes to bless. a Dios le gusta que nosotros estemos en lugares buenos, God likes for us to be in good places tener privilegios y dones. and to give you privileges and gifts. Pero ¿qué pasa cuando se endurece nuestro But corazón? what happens when our heart becomes hardened? Porque hay un dicho que dice que a veces el que tiene más Because there's a saying that says, he who has more le gusta dar menos, likes to give less. ¿cierto? Entonces, a veces eso pasa, And sometimes that happens, que el Señor nos bendice, that the Lord blesses us, pero en nuestro corazón hay una dureza. but in our heart there is a hardening. Pero yo sé que hoy en esta tarde Dios la va a quitar. But I know that today God will take it away. Amén. Amen. Entonces, personas como Judas, So people like Judas, que él tenía rebeldía en su corazón, that he had rebellion in his heart, y él ya no fue genuino en su arrepentimiento. and he was not genuine in his repentance. Y algo que está hablando con mi esposa, que él pudo haber sido que tuvo remordimiento, And I was speaking with my wife that it could have been that he had guilt, pero no tuvo arrepentimiento. but he didn't have repentance. Una persona arrepentida A person that is repenting toca el corazón
corazón de Dios. They touch the heart of God. Salga con esta frase de esta iglesia. Walk out with this phrase. El arrepentimiento Repentance toca el corazón de Dios. touches the heart of God. O es que yo hice muchas cosas malas, arrepiéntete. Oh, I did so many bad things, then repent. O es que yo hago esto, Oh, arrepiéntete. is that I do this, repent. Porque así encontrarás misericordia para Because Dios. that's how you will find mercy before David, God. David, no le voy a decir que él fue una persona asesina porque él no mató nadie físicamente, I'm not going to say that David was a murderer because he didn't physically kill someone, pero él facilitó su muerte. but he facilitated the death. Se hizo asesino, puede ser, Could he be an assassin? It could be. pero él se arrepintió But he repented de verdad. truly, Y eso cambia el corazón de Dios. and that changes the heart of Amén. God. Amen. Cuando Dios dice, habrá una persona, una sola persona ahí en Sodoma y Gomorra para que no la destruya. When he asked, is there one person in Sodom and Gomorrah that I should not destroy? Con un poquitito With just a little bit de un arrepentimiento genuino, of genuine repentance, podemos tocar el corazón de Dios. we can touch the heart of God. Y Judas se ahorcó, And Judas hung himself. no pudo recibir esa misericordia. He could not receive that mercy. Personas como los hijos de Elí, People like the sons of Eli que menospreciaban las ofrendas, that despise the offerings, las ofrendas de Jehová, despise the offerings of the Lord. hacía cosas malas, They would do bad things. estaban de novios con las mujeres de la iglesia, They would be boyfriends with all of the ladies of the church. no respetaba a las mujeres They would not respect women. y eran hijos de Elí. And they were the children of Eli. Elí era un sacerdote. Eli was a priest. Elí era una persona que Dios lo había usado y lo había levantado para poder ayudar a su pueblo. Eli was a person God had lifted up to be able to help the people. Pero los hijos sí fueron rebeldes. But the children were rebellious. Y Elí les decía, oigan niños, no hagan eso. And Eli would say, my children, don't do this. Y a veces, hermanos, el carácter de Elí no fue suficiente. And sometimes the character of Eli was not enough. Y yo pienso que Elí tuvo de haber agarrado la chancla I think that Eli should have grabbed the sandal y el mecate. or the rope. ¿Cómo que están haciendo eso? No es What do you cierto. mean you're doing this? No, No, I'm joking. estoy diciendo, Elí tuvo haber tenido un mejor carácter hacia sus hijos. I'm saying that Eli should have had a better character towards his children. Un carácter de sacerdote, A character of a priest. pero no lo hizo. But he did not do Y it. sus hijos perecieron. And his children perished. Y su generación no fue usada. And his generation was not used. En cambio, Dios usó a Samuel But God did use Samuel para continuar su plan. to continue his Y plan. Samuel ahí con los hijos ahí se estaban dando de la edad. And Samuel were around the same age as Eli's Ahí children. en 1 Samuel dice que Samuel estaba creciendo And 1 Samuel, it says that Samuel was growing y que Samuel fue hallado acepto. and that Dice. Samuel was found to be accepted. Imagínense, Samuel, una persona ser encontrada aceptada. Imagine a person to be found accepted. Y es lo que debemos de ser en la generación de hoy, And that's what hermanos. we should be in today's generation. Debemos de ser aceptados We should be accepted delante de Dios. before God. Que Él pueda usarnos para poder continuar el plan de That He Dios. could be able to use us to continue the plan of God. Hermanos, sus hijos deben de ser usados por el Señor. Brothers, your children need to be used by God. Y debemos de profetizar sobre ellos. And we need to prophesy over them Y debemos de traer cambios a nuestra casa. and bring changes to our home. Amén, estamos aquí. Amen. Are we here? Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Give the Lord an applause. Entonces, Saúl no pasó la prueba. So then Saul does not pass the test. Absalón no pasó la prueba. Absalom does not pass the test. Jonás a panzazos pasó la prueba. Jonah barely passes the test Porque Dios usó su testimonio. because God used his testimony. Entonces, ¿cuánto de nosotros vamos a pasar la prueba? So then how many of us are going to pass the test? Debemos de respetar los privilegios. We should respect the privileges. El martes hablamos Tuesday we talked about si el corazón that if the heart, dice, si su corazón no es el correcto, that if your heart is not in the correct way, un día Dios va a tratar con esa persona. one day God is going to work with that person. Amén. Entonces, muchos de nosotros decimos, es que, ¿por qué a Dios sí lo usa a él y a mí no? Sometimes we say, why does God use this person and not me? Esa es rebeldía. That is rebellion. Ahora, si lo estamos viendo como un lente técnico, If we're looking at it with technical lenses, no, pues no es yo toco mejor el piano, ¿verdad? no, I play the piano better. Pero en una manera técnica But in a technical way, está bien.
It's fine. Porque tú estás comparando y diciendo, ok, yo tengo que mejorar en esta área. Because you're bettering and saying, okay, I can become better in this area. O él tiene que mejorar mejor en esa Oh, área. this person needs to get better in this Pero estamos area. hablando de una manera técnica. We're speaking on a technical level. Pero cuando lo estamos hablando en una manera espiritual, But when we're speaking on a spiritual level, eso sí daña los corazones. that does damage hearts. Cuando sus hijos están comparándose en su escuela, When your children are comparing themselves at school. es que él sí tiene los mejores zapatos. Oh, but he does have the best shoes. Es que yo tengo Reebok y él tiene Nike. Because I have Reeboks and he has Nike. Eso empieza a dañar los corazones y las mentes de nuestros That hijos. starts to damage the hearts of our children. Entonces Héctor, le voy a comprar Nikes entonces a mis hijos. So then I'll buy my kids Nikes. No, porque usted está incrementando su rebeldía. No, because then you are increasing that rebellion. Es que mi hijo lo quiere. It's because my son wants Es it. que mi hijo dice que su amigo lo tiene y él lo quiere My tener. son says his friends have it, he should have it. Ahí es cuando nosotros debemos de decir stop That's when we should say stop y explicarle and explain que Dios nos usa that God uses us y nos da and gives us conforme a su voluntad. according to his will. No a la voluntad de nuestros amigos. Not according to the will of our friends. No a la voluntad del show que salió en Netflix. Not of the will of the show on Netflix. No a la voluntad de la novela nueva que salió. Not to the will of the new soap opera. La voluntad de Dios. But the will of God. Y se le va explicando. And you explain. Y mira, la Biblia dice, The Bible says. el pastor dijo, The pastor spoke. y empezar a monitorear And a nuestros hijos. Start to monitor our children. Monitorear a nuestras familias. Monitor our family. A nuestra esposa. Our wife. No estoy diciendo controlar, dije. I'm not saying control. Monitorear. Monitor. Oye, creo que algo está pasando contigo. I think something's happening with you. A ver, ¿qué tienes? What's wrong? Vamos a hablarlo. Let's talk. No solamente, esa es mujer, deja que Not just, oh, she's a woman. actúe como ella quiera, Let her no. act like she wants. Y también viceversamente. And vice versa. Hey, ¿qué te está pasando, esposo mío? Hey, what's happening to you, husband of mine? ¿Cuál es tu estrés? What is stressing you? Vamos a cambiar. Let's change. Vamos a tener nuevas prioridades. Let's have new priorities. Porque cuando hermanos hacemos las cosas bien en comunicación, Because when we do things well in communication, nuestros planes our plans son más efectivos. are effective. Cuando nuestro tiempo se maneja mejor, When our time is well managed, nuestros planes pueden ser ejecutados en una mejor manera. our plans can be executed in a better way. Amén. Amen. Entonces, Saúl, So then Saul, regreso. I return. Cuando Dios le dijo, Saúl, When God says, Saul, ve a esa tierra, go to this land, y vamos a decir, Samuel le dijo a Saúl, Samuel tells Saul, Saúl, en 7 días yo regreso. Saul, in 7 days I will be back. No hagas holocaustos Do not make offerings hasta que yo regrese. until I come back. ¿Qué hizo Saúl? What does Saul do? Como Saúl ya estaba todo estresado, el pueblo estresado porque los filisteos venían. Because Saul was stressed and the people were stressed because the Philistines were coming. Yo voy a levantar un holocausto. Oh, I'm going to offer sacrifices. Como Samuel no vino, Because Samuel's not here, Saúl no respetó Saul did not respect el don que tenía Samuel. the gift that Samuel had. Si Saúl se hubiera esperado a que Samuel hubiera llegado, If Saul would have waited for Samuel to return, hubieran tenido una victoria. they would have had the victory. Pero como Saúl dijo, no, es que Samuel no se apura. But because Saul said Samuel is not hurrying up, Es que el pastor no me visita. oh, because the pastor does not visit me, Es que ya le dije al pastor, pero el pastor se le olvidó. I told pastor, but he forgot. Entonces, cuando tenemos esas palabras, hermano, When we have those words, brothers, esas pueden ser palabras de rebeldía. those can be words of rebellion. Esas pueden ser palabras de desobediencia. Those can be words of disobedience. Entonces, Saúl, ¿qué dijo? So then what does Saul say? Como Samuel no viene, Because Samuel is not coming, yo voy a ser el sacerdote. I am going to be the priest. Saúl no sabía identificar Saul did not identify lo que era ser rey, what it was to be a king, lo que era ser militante what it was to be a military y lo que person, era ser sacerdote. and what it was to be a priest. Él no sabía la He diferencia. did not know the difference. Y cuando uno no sabe la And diferencia, when one does not know the difference, uno se puede meter en problemas. you can get yourself in trouble. Debemos de nosotros We should enseñar a nuestros hijos teach our children y decir,
Tu mamá es tu mamá and say, your mother is your mother, y yo soy tu padre. and I am your father, Y así vamos a hacer las and cosas. this is how we will do things. Debemos de enseñar a nuestros hijos a identificar We need to teach our children to identify la importancia de buscar lo espiritual. the importance of seeking what is spiritual. Trabajar es algo, Work is one thing. estudiar es algo, Studies is one thing. pero la parte espiritual es importante But the spiritual side is important. y es diferente. And it is different. Entonces Saúl dijo, voy a levantar un holocausto So aquí. then Saul says, I will lift up a sacrifice here. Samuel no llega, Samuel's not coming. el pueblo está estresado, The people are stressed. el pueblo tiene miedo. The people is in fear. Es tiempo. It's time. A ver si el Señor así nos libra. And see if the Lord frees us in this way. No lo estaba haciendo por amor, He wasn't doing it out of lo love. estaba haciendo para beneficio a él. He was doing it for his own benefit. Hoy yo voy a la iglesia para que el Señor me bendiga. Oh, I go to church so that the Lord will bless me. Yo voy a ir a la iglesia para que Brasil gane la copa. I will go to church so that Brazil wins the Golden Cup. Yo voy a ir a la iglesia para que así los estadios se llenen otra vez. I will go to church so that stadiums become full again. Cuando hacemos eso, hermanos, nosotros estamos pidiendo algo a cambio. When we do that, we are asking for something in exchange. Eso es rebeldía. And that is rebellion. No lo hagas, hermano. Don't do it, brothers. No lo hagas. Espera. Don't do it. Wait. Espera que Samuel llegue. Wait for Samuel to come. Espera hasta que sea el momento adecuado. Wait until it is the perfect timing. Espera hasta que recibas la profecía. Wait until you receive the prophecy. Espera hasta que tu esposo tenga paz. Wait till your husband has peace about it. Hasta que tú tengas paz. Until you have peace. Le digo a mi esposa, ¿tú tienes paz? I tell my wife, do you have peace? ¿Tú tienes paz? Luego me responde, ¿tú tienes paz? And she asks me, do you have peace? Ok, vamos a hacerlo. Okay, let's do it. ¿Tenemos las finanzas? Do we have the finances? Seguro que tenemos las Are you finanzas. sure we have the finances? Y me lo dice otra vez, seguro que tenemos las She'll finanzas. ask me again, are you sure we have the finances? Vamos a hacerlo. Then we'll do it. Porque cuando hay, hermanos, unidad, Because when there is unity, cuando sabemos que educación es algo, when we know that education is one thing, trabajo es algo, work is one thing, iglesia es algo. church is one thing. Cuando identificamos When we identify y ponemos nuestras prioridades en orden and we place our y priorities decir, in order, voy a trabajar estas and horas, you say, I'm going to work these hours, voy a estudiar estas I'm horas, going to study these hours, pero para mi Dios son estas but horas. for my God, these are his hours. Cuando, hermanos, nosotros tenemos eso, When we have that, tenemos prioridades, we have priorities. el Señor se encarga de nosotros. The Lord takes care of us. Hermanos, no seamos Saúl, Brothers, let's not be Saul. no seamos Saúl. Let's not be Saul. Hay que esperar en el tiempo de Let's Dios. wait in the time of God. Así como Samuel estaba creciendo y fue aceptado, As Samuel was growing and being accepted, Dios lo usó para bien. God used him for good. Dios lo usó para poder dirigir al siguiente rey. God used him to be able to lead the next king. Aunque Samuel ungió a Saúl, Even though Samuel had anointed Saul, pero Samuel también ungió a David. but Samuel also anointed David. Porque Samuel, él se dedicó su vida para agradar a Dios. Because Samuel dedicated his life to please God. Y si queremos agradar a Dios, And if we want to please God, debemos ser encontrados aceptos, we need to be found to be accepted before no Him. falsos, Not false, no rebeldes. not rebellious. Acuérdense que la rebeldía, Remember that rebellion, Dios pueda usarla para tratar contigo, God could use it to work with you, o el enemigo la puede usar para destruirte or the enemy completamente. could use it to completely destroy you. Y si tú estás diciendo palabras de rebeldía, And if you were saying words of rebellion, es tiempo de asesorar tus actos. it's time to evaluate your acts. Dice una canción, examíname, y dice un salmo, examíname, Señor, A Psalms said, examine me, O Lord, y pruébame. and test me. Debemos ser, cuando el Señor nos pase por fuego, When the Lord passes us through fire, debemos de ser encontrados oro, we should be found to be gold. porque el oro no se quema, Because gold does not burn, el oro se recrea. gold recreates itself. Entonces, si nosotros somos oro, So then if we are gold, las pruebas que pasemos, the trials that we go through, las pruebas que sean malas o sean the buenas, trials that are bad or good, todo, all of it, circunstancias negativas, negative circumstances, peleas, contiendas, fights, todo eso es fuego. that is all fire. Dios trata con su pueblo God works with his people para que al final salgamos recreados, so that at the end we walk out recreated, algo nuevo. something new. Pero si nosotros somos encontrados madera, But if we are found to be wood, somos encontrados ramas, we are found to be branches, el fuego
sí lo quema. the fire will consume it. Entonces hay muchos cristianos que no son oro, There are many Christians that are not gold. son solamente cartón. They are only boxes. Entonces cuando son pasados por fuego, So when the cardboard goes through tiran la fire, toalla, they throw in the towel, se meten en adicciones they go into addictions, y pierden todo. and they lose it all. Nosotros hemos conocido a cristianos, We have known Christians, aquí no, allá, not here, over there, que hermanos de la noche a la mañana perdieron todo. from night to day, it seems like they lost it all. Se volvieron rebeldes They became rebellious, y perdieron todo. and they lost it all. Entonces, hermanos, cuando Dios nos pase So then, brothers, when God passes por la us prueba, through trials, por el fuego, through the fire, debemos de ser oro, we should be gold. porque el fuego es lo que nos recrea, Because fire is what recreates us. lo que nos lleva de victoria en victoria. It's what takes us from victory to victory. Amén. Amen. ¿Cuántos lo creen conmigo? How many believe ¿Cuántos it? lo creen conmigo? How many believe it with me? Entonces, hay que respetar So then we should respect los privilegios the privileges y los dones and the gifts que nosotros tenemos. that we have. Cuide su privilegio. Take care of your privilege. Si tienes privilegio de ir a la universidad, If you have the privilege to go to the university, cuida tu privilegio. take care of your privilege. Tienes el privilegio de poder hablar inglés, You have the privilege of speaking English, cuida tu privilegio. care for your privilege. Úsalo para bien. Use it for good. No lo uses para mal. Don't use it for evil. Amén. Si tienes el privilegio de poder cocinar, You have the privilege of being able to cook, de poder manejar, to be able to drive, de poder brincar, to be able to jump, de poder danzar aquí en las to be alabanzas, able to dance and praise, cuida tu privilegio. take care of your Porque privilege. muchos no tienen pies, Because many don't have their feet, no tienen manos, don't have their hands. pero a Dios le plació darnos todo eso a But God has nosotros. been pleased to give it all Y lo to debemos de us. tratar y cuidar con humildad, And we should take care of it and treat con it with mansedumbre. humility, with being humble. Debemos ser misericordiosos, And we should be merciful. porque Dios es un Dios misericordioso. Because God is a God of mercy. Cuida lo que tienes. Take care of what you have. Vence la mediocridad. And defeat Hermanos, mediocrity. Vence la rebeldía. Defeat rebellion. Detecta la rebeldía. Detect rebellion. Saca tus antenitas espirituales y decir, eso es rebeldía. Take out your spiritual antennas and say that is rebellion. Decir, boca mía, callad. To say, mouth of mine, be quiet. Pensamiento mío, cambiad. Thought of mine, change. Español del 1960, cambiad. Regocijad. Rejoice. Debemos de hacer cambios, hermanos. We need to make changes. Amén. Porque el Señor es un Dios de cambios. Póngase sobre Because sus pies. God is a God of change. Rise to your feet. Y vamos a decirle, Señor, trata conmigo. And we're going to tell him, Lord, work with me. Trata conmigo, Señor. Work with me, Lord. Porque Dios es un Dios de tratos. Because God is a God of acts. Alce sus manos Lift up your hands y pídele al Señor sabiduría and ask the Lord for wisdom para cuidar a sus hijos, to be able to care for your children, para poder respetar los to privilegios, be able to respect el privilegio privileges, de ser madre, the privilege of being a mother, trabajador, a worker, ujier, an usher, músico, a musician, cantante. a singer. Cuidémoslo con humildad. Let us care for it with Alce humility. sus manos y dile, Señor, Lift up your hands and say, Lord, abre mi mente, open my mind, cambia mi vida, change my life, ayúdame a ser encontrado acepto help delante me de to be ti. found accepted before you. Ayúdame a ser encontrado, Señor, usable en tu reino. Help me to be found to be of good use in your kingdom. A no ser como Saúl, To not be like Saul, que hace todo prematuramente, that does everything in a premature way, que que lo hace sin paciencia, that they do it without patience, sin pensar, without thinking, que hablamos sin pensar, that we speak without que thinking, decimos las cosas sin pensar. that we say things without thinking. Dile, Señor, ayúdanos Help us, Lord, a detectar la to rebeldía detect y a tener un rebellion corazón de and arrepentimiento, to have a heart full of repentance, un corazón aceptable, a heart acceptable, un corazón que dice lo bueno, a heart that says what is good, que dice lo correcto, that says what is correct, que habla cuando es that oportuno. speaks when it's opportune. En el nombre de Jesús, In Señor. the name of Jesus, Dile al Señor, examíname, Dios. tell the Lord, search Examíname, Señor. me, search me, Lord, Prueba mi alma, test my soul, prueba mi corazón, test my heart, prueba mi vida, test my life, prueba mi comportamiento en el test trabajo, my behavior at work, prueba mi comportamiento en el ministerio. test my behavior in the ministry, Pruébame, Señor. test me, Lord,
Dile al Señor, pruébame, Tell him, Lord, test me, que aquí está mi corazón, that my heart is here, y cámbialo. and change it. Trae un corazón noble, Bring a noble heart, un corazón sincero, a sincere heart, un corazón que después que hizo lo malo a heart that after it's done what is wrong, se arrepiente it repents. y dice, Abba Padre, And it says, Abba Father, y dice, perdóname. says, forgive me. Dile, quiero un corazón así. Tell him, I want a heart like that. Aunque el mundo me ataque, Even if the world attacks me, aunque mis enemigos se burlen, even if my enemies make fun of me, dile, Señor, yo quiero ser encontrado acepto. tell him, Lord, I want to be found acceptable before Heme you. aquí, Señor. See me here, Lord. Heme aquí, Señor. Si ese eres tú, hermano, dile, Señor, heme aquí, Dios. If that is you, say, here I am, Cambia Lord. mi corazón, Change my heart. cambia mi vida, Change my life. cambia mis hijos. Change my children. Dame revelación para, Señor, cuidar a mis Give hijos. me revelation to be able to take care of my children. Dame conocimiento Give me understanding para cuidar mi casa, to take care of my home. para no destruirla, To not destroy it. para no envenenarla. To not poison it. Dile, Señor, dame Tell sabiduría him, Lord, give me wisdom. para ser un buen miembro de esta To be iglesia, a good member of this church. para ser un buen servidor en esta To be a iglesia. good servant in this church. Toda rebeldía la reprendo en el All nombre de rebellion, Jesús. we rebuke it in the name of Jesus. Por la sangre del Cordero, By the blood of the Lamb, yo soy libre. I am free. Mis hijos son My libres. children are free. Mi esposo y mi esposa son My libres. husband, my wife is free. Mi iglesia es libre. My church is free. Mis trabajadores son My libres. workers are free. Mis jefes son libres. My bosses are free. En el nombre de Jesús, In Señor, the name of Jesus, trae libertad sobre mi vida. bring freedom over my life. Cámbiame, Señor. Change me, Lord. Cámbiame para bien Change me for good y no para mal. and not for evil. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Si he hecho algo malo delante de If ti, I've done something wrong before you, tú eres fiel y justo para you perdonarme. are faithful and just to forgive. Me arrepiento de todo lo malo, I repent of all of the evil, de todo lo malo que he hecho en mi of vida. all of the evil I've done in my life. Me arrepiento con un arrepentimiento genuino, I Dios. repent with a genuine repentance. Perdona Forgive mi vida, my life, mi familia, my family, mis finanzas. my finances. Perdóname, Señor, Forgive me, Lord, en todas mis áreas débiles, all of my weak areas. porque yo sé que tú estás tratando conmigo Because I know you are working with me y tú me estás fortaleciendo. and you are strengthening me. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Dile al Señor, gracias, Tell the Dios. Lord, thank you, Lord. Gracias, Dios, Thank you, Lord, porque tú tratas conmigo. because you are working with me. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Úsanos, Padre. Use us, Lord. Úsanos, Señor. Use us, Lord. Usa tu casa. Use your home. Usa tu iglesia. Use your church. Úsanos para bien, Señor. Use us for good, Lord. Gracias. Thank you. Oh sí, Señor. Examíname, Señor, y pruébame. Escudriña mi mente, mi corazón. Delante de mí has puesto tu misericordia y tu verdad. Mi anhelo es estar, díselo. Mi anhelo es estar donde tú estás. Díselo. Tu habitación es gloria y santidad. Yo amo tu presencia. Yo amo este lugar. Es tiempo de intimidad. Mi anhelo es estar donde tú estás. Tu habitación es gloria y santidad. Yo amo, Señor, yo amo tu presencia. Yo amo este lugar. Es tiempo de intimidad. Es tiempo de intimidad.
intimidad. Mi anhelo es estar donde tú estás. Díselo, mi anhelo, tu habitación es gloria y santidad, Señor. Yo amo tu presencia, yo amo este lugar. Es tiempo de intimidad. Mi anhelo es estar donde tú estás. Tu habitación es gloria y santidad. Yo amo tu presencia, yo amo este lugar. Es tiempo de intimidad. Es tiempo de intimidad. Es tiempo de intimidad. Me gustaría que solamente ahí donde estás, I would like that where you are, si has tenido en tu corazón rencor, if you have had bitterness in your heart, si has tenido en tu corazón algo contra tu prójimo, if you have had in your heart something against your neighbor, te pido que, hermano, pongas a esa persona en tu mente. I ask you to place that person in your mind. Puede ser tu esposo, tu esposa, It could be your spouse, puede ser un amigo, could be a friend, puede ser alguien en esta iglesia. could be someone in this church. Y solamente dile: Señor, me arrepiento I only say, Lord, I repent, y perdono por lo malo que me hayan hecho. and I forgive for anything wrong that they did to me. Los perdono por lo mal que me han I tratado, forgive them for the wrong way that they treated me, porque el bien es para mí because this good is for me. cuando yo perdono. When I forgive, Mi cuerpo sana, my body heals, mi mente sana my mind heals cuando yo pido perdón. when I ask for forgiveness. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Bendigo la vida de mi esposo, I bless the life. bendigo la vida de mi esposa, I bless the life of my spouse, a la vida de mi prójimo. the life of my neighbor. Lo bendigo I bless, y te pido que trates and I ask that you heal. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Sánanos, heal us, sáname, heal me, sana mi iglesia, heal my church, sana mi heal familia. my family, Perdónanos, forgive us. me arrepiento I repent con un arrepentimiento with genuino a genuine repentance en el nombre de in Jesús, the name of Jesus, con un arrepentimiento verdadero, with a true repentance, porque es lo que conquista tu corazón, because Señor. that is what touches your heart. Es lo que a ti te agrada. It's what pleases you. Y hoy en esta tarde me And arrepiento. on this afternoon I repent. Aleluya, mi anhelo es estar donde tú estás, Señor. Tu habitación es pura gloria y santidad, Señor. Aleluya. Yo amo tu presencia, yo amo este lugar. Es tiempo de intimidad. Una vez más, mi anhelo es estar donde tú estás, Señor. Tu habitación es gloria y santidad. Yo amo tu presencia, yo amo este lugar. Es tiempo de intimidad. Si tienes a tu esposo ahí, agárrale la mano. If you have your spouse next to you, Yo take sé que their nuestros hand. hijos están en la clase, pero si son tus hijos ahí al lado de ti, agárrale las manos If your children are next to you, hold their hand y pídeles perdón. Pídeles perdón. and ask for forgiveness. Dile: perdóname, hijo. Tell them, forgive me, son. Perdóname. Forgive me. Porque eso es la voluntad de Dios. Because that is the will of God. Que vivamos en unidad. That we live in unity. Que vivamos como familia. That we live as a family. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Vamos, pídele perdón. Ask for No te quedes forgiveness. callado. Pídele perdón. Don't stay quiet. Ask for En el nombre de forgiveness.
Gracias, Señor, por tu presencia. Thank you, Lord, for your presence. Gracias por tu amor Thank you for your love y por tu and misericordia. for your mercy. Gracias por hablarnos en esta tarde, Thank you for speaking to us on this afternoon porque tú estás rompiendo las cadenas. because you are breaking the chains. Queremos ser We vasos want to be cups tuyos that of yours para que nos limpies y so nos that you uses. cleanse us, Lord. Aquí está nuestro corazón, Señor. Here is our heart, Lord. Gracias por ministrarnos, Señor. Thank you for ministering to us. Cristo In Jesús. Christ Jesus. Amén y amén. Amen. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Give Christ Jesus Aleluya. an applause.